Bendecidos, te saluda Marlene Arroyo y te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16 y verso 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obedeciendo esta instrucción, recibe el siguiente mensaje, la siguiente predicación, con el propósito de educar, de apasionarte por Jesús, de levantar tus niveles de fe. Disfrútalo. ¿Listos? Estamos sumergidos en una serie de enseñanzas. Y esta serie de enseñanzas la hemos llamado las 12 puertas espirituales. Y es que dice la palabra del Señor que Nehemías un día se encontró con que las murallas de la ciudad estaban caídas. Se encontró con que las puertas estaban destruidas. Y luego que Nehemías lloró, se afligió, oró, ayunó, se puso de pies y se organizó, pidió autorización y se organizó para comenzar a levantar, a reestructurar cada una de esas puertas. En el capítulo número 3 del libro de Nehemías, nosotros encontramos el estricto orden en que estas puertas fueron reparadas. Y ya nosotros hemos hablado, toda esta serie está en nuestra página de Facebook, Ciudad de Avivamiento. Ya nosotros estudiamos que la primera puerta que se reparó fue la puerta de las ovejas. La segunda puerta que se reparó fue la puerta del pescado. La última puerta que trabajamos fue una puerta difícil, la puerta del muladar. Así que vamos a retomar la puerta de muladar y nos trasladamos a la próxima puerta, que es la puerta de las aguas. ¿Alguien está listo? Inhalamos y exhalamos. Porque Dios nunca quiso que el estiércol, que la basura estuviera al aire libre. Vamos a repasar Deuteronomio capítulo 23, los versos 9 al 14. Porque en el Antiguo Testamento se decía que toda familia, todos tendrían una estaca para cubrir sus necesidades. Era una ley sanitaria, repito, porque Dios nunca quiso que la basura, que los desperdicios, que el estiércol estuviera al aire libre. Dice: cuando tengas que salir en campaña de guerra contra tus enemigos, te mantendrás alejado de impurezas. Recuerde que toda verdad es paralela. Paralelismo significa que lo que el Padre ordenó en el mundo natural es porque hay una razón espiritual. Por lo tanto dice: si alguno de tus hombres queda impuro por causa de una emisión nocturna, saldrá del campamento y se quedará fuera, pero se bañará al atardecer y al ponerse el sol podrá volver al campamento. Designarás un lugar fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades. Como parte de tu equipo tendrás una estaca con la que cavarás un hueco y luego de hacer tu necesidad cubrirás tu excremento. Porque el Señor tu Dios anda por tu campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. Así que lo voy a repetir por tercera vez. Dios nunca quiso que la basura, Dios nunca quiso que el estiércol, que el excremento esté al aire libre. Y el Señor dice: ¿por qué? Porque el Señor está contigo. Porque el Señor te cuida, te protege. Porque el Señor se pasea por el campamento y ese lugar es un lugar santo. Como toda verdad es paralela, entonces apliquémoslo a nuestra vida. Dios nunca ha querido que el pecado, que la iniquidad, que la rebelión, que la basura, que el estiércol habite en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nuestra vida. Porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, a esta puerta se le conoce como la puerta del muladar.
por la puerta del muladar salía la basura. Salía todo lo que contaminaba, lo que podía enfermar al pueblo de Dios. La puerta de muladar tiene que ver entonces con la capacidad de la iglesia para desarrollar la sensibilidad para diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es limpio y lo que no lo está, entre lo que es valioso y la basura. ¿Y por qué es importante discernirlo y reedificar la puerta de muladar? Para agradarle a Dios, porque Él es un Dios puro, porque Él es un Dios santo. Amén. La necesidad de la puerta de la basura podría ser fuente de controversia. ¿Por qué? Pastoreemos. Porque actualmente los pecados se han hecho normales en la sociedad. Porque ahora hay una palabra que se utiliza mucho y se le pide a la iglesia: tolerancia. Pero la palabra del Señor no es tolerante contra el pecado. La palabra del Señor no es tolerante contra la basura. Hay un problema. Si la puerta de la basura no sirve, está cerrado, entonces el mal olor, el hedor, la contaminación y el daño es para todos. He aquí la importancia de reestructurar, de arreglar, reedificar la puerta del muladar. La iglesia tiene que entender que el deseo de Dios siempre ha sido, es y será eliminar todo pecado, eliminar todo lo que pueda dañar, lo que pueda corromper, lo que pueda contaminar el lugar de su morada. Si bien es cierto, conforme al Salmo 103:12, vamos a leerlo, que Dios acepta el peor de los pecadores, también es cierto que luego del Señor aceptar al peor de los pecadores, también ha decidido libertarlo. También ha decidido desechar todo pecado de esa vida. Y conforme al Salmo 103:12, aleja el pecado de la vida del creyente, tan lejos como del norte al sur, tan lejos como del este al oeste. Salmo 103:12 dice: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Así que toda fornicación tiene que estar lejos, todo adulterio tiene que estar lejos, toda mentira tiene que estar lejos, todo robo, toda traición, toda murmuración tiene que estar lejos, todo pecado tiene que estar lejos, tan lejos como está el oriente del occidente. Amén. La Biblia dice una y otra vez que nos despojemos del viejo hombre, que nos despojemos de la vieja criatura. Todo lo que al Señor no le agrade, nosotros nos vamos a deshacer de esto. Hay personas en la vida que tienen por costumbre vivir acumulando cosas que son inútiles. Pero Dios no está interesado en ser parte de esa acumulación de cosas inútiles. La costumbre saludable, bíblica y fuera de la Biblia, también es botar la basura. Por lo tanto, esta puerta de muladar tiene que ser reedificada. De hecho, botar la basura es algo que se hace de forma cotidiana. Es algo que se hace mínimo una vez a la semana. Eso mismo tenemos que hacer con nuestra vida. Tener disciplina con nuestra vida. Disciplina. Y tenemos que sacar los malos pensamientos. Tenemos que examinarnos emocionalmente. Tenemos que examinarnos físicamente. Tenemos que examinarnos espiritualmente. Y tenemos que asegurar de mantener la limpieza y el buen olor en nuestra vida emocional y espiritual. Porque si no, el enfermo enferma a otro. El contaminado contamina a otro. Vamos, esto va a ser jocoso, pero aquí vamos. Dice la ciencia que debemos ir al baño todos los días. Y dice la ciencia que un cuerpo saludable, Santo Padre, debe ir al baño 3 veces al día. Me parece interesante porque en el Antiguo Testamento se hacía oración en el templo 3 veces al día. 3 veces se ofrecía sacrificio en el santuario de Dios.
Daniel oraba en la mañana, Daniel oraba al mediodía, Daniel oraba en la tarde. Esto significa que 3 veces al día se presentaban delante del Padre Eterno. Hubo quien lo hizo de forma tradicional y religiosa, pero quien lo hizo y quien lo hace, no por tradición ni religión, sino de una forma consciente, nunca tendrá basura en su vida. Porque es imposible vivir en adoración, es imposible tener una vida de oración, es imposible tener una vida de presencia y que haya desperdicios y cosas tóxicas en nuestra vida. Cuando somos adoradores, ya no hay rencor ni amargura, ahora hay amor y hay perdón. Cuando somos adoradores, estamos en su presencia. Cuando escudriñamos su palabra, nosotros vivimos conforme a los códigos del reino. Y siempre el Señor va a estar trabajando con nosotros para sacar de nuestra vida lo que ya no es útil. Hay relaciones que no son sanas para ti. Hay relaciones que no son útiles para ti. Hay actitudes que contaminan. Hay cosas, hay hábitos que destruyen. Cosas destructivas. Hay cosas que tienen que salir de nuestra vida por la puerta del muladar, porque el Señor Todopoderoso quiere que seamos vasos limpios. El apóstol Pablo en Filipenses 3, 7 al 8 hizo una expresión. Dijo: todo lo tengo por basura, todo lo tengo por pérdida, con tal de conocer a Cristo. ¿Y qué era lo que el apóstol Pablo llamaba basura? Llamaba basura al conocimiento anterior, porque ahora había tenido la revelación de quién es Cristo. Por lo tanto dijo: todo lo tengo por basura, todo lo tengo por pérdida para ganar a Cristo. En Hechos 19, 18 al 20, y quiero repetir esto porque en la última ministración sobre la puerta de muladar, esto ministró mucho. En Hechos 19, 18 al 20 dice lo primero: tenemos que sacar la basura de nuestra vida. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así, la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Y me gusta esa frase: la palabra del Señor se difundía con poder arrollador. Pero note que para llegar a ese poder arrollador, la gente que creía tomaba decisiones. Porque si creemos y confesamos a Jesús, hay que tomar decisiones. El que pecaba no peca más. Hay que tomar decisiones. Toda iniquidad que haya en el hogar, no importa el precio, no importa lo que te costó, no importa el precio de esa decoración, no importa el precio. Si es desagradable delante de la presencia del Señor, sácalo por la puerta de muladar, échalo a la basura. Así que es una limpieza de sacar lo incorrecto de nuestra mente, de nuestro corazón. Hay sentimientos, escuche, sí, algo tan serio como un sentimiento. Hay sentimientos que hay que echarlos a la basura. Porque si ese sentimiento y ese llamado amor es pecado, arráncatelo y sácalo por la puerta de muladar. Es una limpieza de pensamiento, es una limpieza de corazón y es una limpieza física también. Quiero que vengas conmigo, por favor, a Nehemías 3:26, porque la próxima puerta a edificar es la puerta de las aguas. Nehemías 3:26 dice: los servidores del templo que vivían en Ofel reconstruyeron el sector oriental que está frente a la puerta del agua y la torre que allí sobresale. La puerta de las aguas dice que la restauraron los sirvientes del templo que habitaban en
Ofel. Esa palabra hebrea, ese término hebreo Ofel, se encuentra en Miqueas capítulo 4 versículo 8. Vamos a leerlo. Miqueas 4:8. Es parte de Sión y significa fortaleza. Y tú, torre del rebaño, colina fortificada de la ciudad de Sión, a ti volverá tu antiguo poderío, la soberanía de la ciudad de Jerusalén. Así que Ofel tiene que ver con fortaleza. Esta gente que restauró, estos sirvientes, eran los encargados de cargar dos cosas: cargar el agua y cargar la leña para ser usada en la casa del Señor, para ser usada en el templo. Evidencia bíblica. Venga conmigo a Josué capítulo 9 versos 24 al 27. Josué 9, 24 al 27 dice: los gabaonitas contestaron: nosotros, servidores suyos, fuimos bien informados de que el Señor su Dios ordenó a su siervo Moisés que les diera toda esta tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Temimos tanto por nuestra vida que decidimos hacer lo que ya saben. Estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que les parezca justo y bueno. Así salvó Josué a los gabaonitas de morir a manos del pueblo de Israel. Ese mismo día Josué los hizo leñadores y aguateros de la asamblea israelita, especialmente del altar del Señor que está en el lugar que él mismo eligió. Y así han permanecido hasta el día de hoy. Estaba Josué conquistando la tierra prometida, y el Padre Eterno le dijo a Josué: ¿ves esos 7 montes, esas 7 montañas que tienes frente a ti? Quiero que tomes a esas naciones, no hagas pacto con ellos, extermina a todas estas naciones. Pero un grupo de ellos, que los conocemos en la Biblia como los gabaonitas, sintiendo miedo, fingieron vivir muy lejos. Buscaron pan viejo, mohoso. Buscaron odres sin agua, vacíos. Se fingieron cansados, deshidratados. Le han mentido al pueblo de Dios y a Josué. Josué no consultó al Señor. Josué los recibió como parte del pueblo de Dios. Ahora la murmuración comienza, que Josué ha recibido enemigos en el pueblo, y Josué los confronta y ellos le dicen la verdad. Sí, es cierto, somos gabaonitas. Sí, es cierto, mentimos. Sí, es cierto, por miedo a que tu Dios y ustedes nos exterminaron. Y Josué dijo: ya los recibí dentro del pueblo, están ahora con nosotros, solo que serán nuestros servidores. Cargarán el agua, cargarán la leña, y de forma especial para el altar de nuestro Dios. Y ellos, por preservar su vida, lo aceptaron. Esto ocurre en los tiempos de Josué. En los tiempos de Nehemías todavía están allí los gabaonitas y están haciendo el mismo trabajo. Están sirviendo en la casa del Señor. Están cargando agua, están cargando leña. Esta puerta, la puerta de las aguas, permanecía cerrada casi todo el año. Solo se abría durante las celebraciones de las últimas fiestas bíblicas del mes número 7. Como por ejemplo, una de las fiestas más importantes para Israel, la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque en la fiesta de los tabernáculos se llevaba a cabo la ceremonia del agua. Los sacerdotes sacaban agua del manantial de Siloé, pasando por la puerta de la fuente, y luego la entraban por la puerta de las aguas que quedaba cerca del templo. Viajemos por un momento al tiempo de Jesús. Jesús ya se había revelado. Jesús ya tenía más de 30 años de edad aquí en la tierra. Esto aparece en Lucas 7, versos 37 y 38. Vamos a verlo. Lucas 7, 37 y 38. Ahora bien,
Vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. ¿Lo dije bien? Juan 7, 37 y 38. Perdón, Juan. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Esto fue lo que aconteció. Estaban las aguas del Siloé. El nombre original de Siloé es Shaliach, las aguas del Shaliach. Y Shaliach significa lo apostólico. Así que todo lo que ocurre en el estanque de Siloé tiene que ver con lo apostólico, las aguas apostólicas. Y en el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, todo el pueblo de Dios debía estar allí. Era una convocatoria, todos al lado del Siloé. Y todos llevaban entre sus brazos termos, vasijas, cantimploras vacías. ¿Por qué? Porque ahora los sacerdotes vestidos de blanco con copas de oro en la mano iban a tomar las aguas del Siloé. Iban a bendecir las aguas del Siloé, toda una ceremonia. Y ahora todo el pueblo iba a tomar el agua del Siloé, iba a llenar su vasija y se la iba a llevar para tomar agua. Escuche, tomar agua apostólica, tomar agua del Siloé. Obviamente, cuando esa agua se terminara, volverían a tener sed. Todo esto hablaba de Cristo, porque Cristo es el apóstol del Padre. Cristo es nuestra agua de vida eterna. Cristo es el Siloé. Todo era un acto profético que estaba anunciando al Mesías. Pero cuando usted vuelva a leer todo este capítulo de Juan, observe que justo cuando los sacerdotes van a bendecir el agua, hay un joven de aproximadamente 31 años de edad que no se quiere postrar, que más bien interrumpe la ceremonia para decir: el que tenga sed, venga a mí y beba. Jesús lo dijo en más de una oportunidad: el que tenga sed, venga a mí y beba, y no volverá a tener sed jamás. Ahora Jesús interrumpe la ceremonia. Los sacerdotes inmediatamente le dicen a los guardias: arréstenlo. Los guardias corren hasta donde Jesús para arrestarlo. Están frente a Jesús y se voltean. Los sacerdotes le dicen a los guardias: ¿aún ustedes se van a dejar persuadir por este hombre? Y los guardias dijeron: lo que sucede es que ese hombre habla con tal autoridad. Y Jesús lo que estaba gritando era: bébanme a mí. Ya yo estoy aquí. Ya yo soy su agua. Yo soy su Siloé. Bébanme a mí. Si me beben a mí, no volverán a tener sed nunca más. Ahora, el término en hebreo para agua es la palabra majim. Y majim tiene dos aplicaciones. Una de ellas es regar, echar agua, regar. La otra aplicación es una aplicación figurativa, profética, y significa simiente, semilla. La puerta de las aguas. Sobre la puerta de las aguas se encontraba un estanque, como un bautisterio, un estanque de inmersión. Se le llamaba el mikvah, y era especial. Era usado por el sumo sacerdote una sola vez al año, el día de la expiación. El sumo sacerdote se sumergía 5 veces ese día en preparación para poder entrar al lugar santísimo, al lugar donde él iba a pedir perdón por los pecados de toda la nación de Israel. Entonces note que el perdón está asociado con una inmersión en el agua, con bautismo. El mikvah, el lugar de inmersión, representa lo que para nosotros es el bautismo: la muerte al viejo hombre
y el nacimiento a una nueva vida en el Espíritu. Y esto fue la imagen que Jesús utilizó para ver si Nicodemo entendía. Porque en Juan 3 al 8, vamos a leerlo. Vemos a un hombre a altas horas de la noche, un maestro de la ley llamado Nicodemo, que no entendió una predicación de Jesús y le hace una pregunta: explícame lo que dijiste, que no lo entiendo. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Juan 3: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Entonces note que aquí Jesús está utilizando la puerta de las aguas. Jesús está utilizando el mikvah para explicarle algo a Nicodemo. Nicodemo, no estoy hablando únicamente de limpieza corporal. Tú lo estás viendo como un bebé que regresa al vientre de la madre, porque tú lo estás viendo de una forma natural, física. Pero Jesús lo que está diciendo es: yo no te estoy hablando de algo corporal, yo te estoy hablando de una transformación espiritual. Así como el sumo sacerdote se tiene que sumergir 5 veces en el mikvah, limpieza, purificación, para poder acercarse al lugar santísimo, para interceder, para pedir perdón, para lograr la expiación de los pecados. Asimismo es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Jesús se lo está explicando a Nicodemo. La inmersión en agua es un evento profético, es una señal externa de un compromiso interno. Dejamos en el agua el viejo hombre para salir como una nueva criatura. Paréntesis: si alguien no se ha bautizado, pronto tendremos bautismos aquí en la casa. En el mes de octubre tendremos bautismos aquí en la casa. Y para ser bautizado, lo que usted necesita es creer y confesar. Recuerde, paréntesis, que la confesión es importante. Muy bien. Los demonios creen y tiemblan, pero no pueden confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces el creyente cree. No hay diferencia con Satanás, porque el diablo cree. Tener fe no hace diferencia con Satanás, porque si alguien tiene fe, es el diablo. El diablo tiene tanta y tanta fe y tanta seguridad y tanta certeza de las cosas grandes que Dios hará contigo, que por eso te ataca. Él tiene fe. No es el creer, no es temblar en su presencia. Los demonios tiemblan delante de la presencia del Eterno. La diferencia está en la confesión, hablarlo. Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Y es hacer una expresión externa de una decisión interna. Porque lo de afuera tiene que ser congruente con lo de adentro. ¿Estás conmigo? Muy bien, eso fue un paréntesis. Ahora, en la Biblia, el agua, estamos en la puerta de las aguas. El agua también representa la palabra de Dios. Mientras más y más conocemos la palabra, más limpia y más limpia es nuestra vida. Mientras más nos sumergimos en la Biblia, mientras más profundizamos en las aguas de la palabra, más limpieza hay en nuestra vida. Mientras más agua usted deposita en un envase sucio, un envase que tenga en el fondo polvo, por ejemplo, mientras más agua
usted va a notar que el polvo se levanta y va saliendo, va saliendo, va saliendo. Y mientras más nos exponemos al agua de la palabra, más defectos nos vamos a ver. Sí, porque mientras más nos acercamos a la luz, más imperfecciones nos vemos. Pero no está mal, eso es maravilloso. Porque mientras más imperfecciones podamos identificar en nuestra vida, más correcciones, más ajustes vamos a hacer y más nos vamos acercando a Cristo. La Biblia dice que tenemos que crecer y crecer y crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto es Cristo. Y mientras más palabra y más palabra y más palabra haya en tu vida y en mi vida, más agua, más agua, más agua, menos imperfecciones, menos sucio, más perfección, más limpieza, más pureza. Bendito el Señor que nos enseña a reedificar la puerta de las aguas. Amén. Mira lo que dice Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Dice la Biblia: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra limpia, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. La Biblia limpia, la palabra limpia. Es agua, es agua, es agua. Ahora, regresemos al bautismo. El bautismo en aguas por inmersión no era originalmente un acto cristiano. No lo era. A lo largo del Antiguo Testamento, los hijos de Israel, cada vez que venían delante de Dios, se limpiaban con agua. Los sacerdotes tenían que limpiarse y hacían este ritual, este baño ritual, el mikvah, la limpieza ritual personal. La mujer tenía que pasar por esta limpieza, por el mikvah, una vez al mes. Y hay muchas razones para tener una mikvah, un bautisterio en las Sagradas Escrituras. No era raro para Israel el acto de sumergirse en las aguas. Ahora quiero leer Nehemías 8, versos 1 al 3. Nehemías 8, 1 al 3, dice la palabra del Señor. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. ¿Dónde? Frente a la puerta de las aguas, allí al lado del mikvah, lo que hoy conocemos como bautisterio. En la parte interior de la puerta de las aguas se encontraba un salón. A ese salón le decían la cámara Aftinus, la cámara. Allí se preparaba algo, el incienso especial que se quemaba en el incensario de oro localizado en el lugar santo del templo. Ahora, paréntesis, que ese nombre, Aftinus, era un nombre de una familia. El nombre de una familia famosa, ilustre, que por generaciones y generaciones se dedicó a la preparación del incienso santo. ¿Y qué representa el incienso en la Biblia? Representa dos cosas: oración y adoración. El Salmo 141, 2 dice lo siguiente: que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso,
que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino. Así que todo creyente tiene que reedificar la puerta de las aguas. Tiene que ver con limpieza, tiene que ver con pureza, tiene que ver con exponerme a la palabra, tiene que ver con adoración, tiene que ver con oración, esta comunión íntima con el Señor Todopoderoso tiene que existir a través de la puerta de las aguas. ¿Hay alguien recibiendo en esta preciosa mañana del Padre? La próxima puerta, la puerta de los caballos. Vamos a leer Nehemías 3, 27 y 28. Nehemías 3, 27 y 28. La puerta de los caballos. Los hombres de Tecoa reconstruyeron el tramo que va desde el frente de la gran torre que allí sobresale hasta la muralla de Ofel. Los sacerdotes, cada uno frente a su casa, reconstruyeron el sector de la muralla sobre la puerta de los caballos. Note que la puerta de las aguas, quien la restaura es la servidumbre del templo. Pero note que la puerta de los caballos, quien la restaura son los sacerdotes, los creyentes, los que tienen una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Es interesante cómo a través de Nehemías entendemos lo que es trabajo en equipo. Nehemías no estaba solo reedificando un muro y una ciudad. Esto es imposible que una persona sola lo haga. Era un trabajo en equipo. Y mientras se reedificaban puertas, muralla y ciudad, había algo más que se estaba reedificando. Se estaban reedificando vidas. Se estaban reedificando familias en el proceso. Quiero leer Proverbios 29, 23. La puerta de los caballos. Cuando la Biblia habla de restaurar la puerta de los caballos, nos está hablando de echar a un lado el orgullo. Proverbios 29, 23. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Quiero volver a leerlo. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Paréntesis, que estamos en Ponce. Toda ciudad de Puerto Rico, hablando de Puerto Rico, toda ciudad de Puerto Rico tiene una historia. Recuerde que como Satanás no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente, Satanás tuvo que organizar sus demonios. Lo que quiere decir que si en este momento Satanás está pendiente a las tropas de Donald Trump en las aguas cercanas a Venezuela, no puede estar en Puerto Rico. Imposible. Porque Él no es omnipresente, Él no es omnisciente, Él no es omnipotente. Así que Él se organiza. Y Puerto Rico, obvio, para el reino de las tinieblas, está organizado. En Puerto Rico hay un espíritu de división impresionante. Somos una isla 100 por 35, dividido en 78 municipios. 78. Estados Unidos es muchísimo más grande y solamente tiene 50 estados, y más bien la porción de tierra grande 49, porque el 50 está afuera, que es Hawái. Y nosotros 78, porque en Puerto Rico todo el que tiene plaza pública, catedral y alcaldía se cree pueblo. Y esto es espiritual. Si usted camina por el viejo San Juan y un anciano cae al suelo, usted va a notar que la gente pasa de largo con el permiso, le pasan por encima y siguen caminando, porque el espíritu antagónico que opera allí es la indiferencia. Y nosotros los ministros tenemos que saber cuál es el espíritu antagónico que el enemigo ha entronado, porque eso va a afectar la conducta de la sociedad.
Por lo tanto, en Ponce es el orgullo, es la altivez, es la soberbia. Hay que tener cuidado con eso. Cuidado con eso, porque la Biblia dice que a los altivos Dios los mira de lejos. El resultado de la altivez es Ponce y lo demás es parking. Yo creo que todo ponceño lo ha escuchado alguna vez. Pues que todo ponceño, todo Puerto Rico. Yo recuerdo cuando comenzamos a pastorear en Ponce, un rótulo que había frente a Plaza del Caribe que leía así: ¿qué es lo mejor que tiene San Juan? La salida para Ponce. Y a un ponceño usted le toca el botón del orgullo patrio y hace lo que sea. Vaya a un juego de baloncesto para que usted vea lo que ocurre allí. También la primera vez que fui a un juego de baloncesto aquí en Ponce, gracias a mi hijo espiritual Mikey Bello, gloria a Dios, recuerdo que fuimos a comprar agua. Y recuerdo que Apóstol Carlos y yo, cuando nos van a dar el agua, pagamos el agua, le quitaron la tapita. Y yo, no me le quites la tapita, que no es para ahora, es para ahorita. No, sin tapita. Y yo, ¿por qué? Porque en Ponce, si perdemos con las tapitas, la gente se agrede. Las botellas caen a la cancha. O sea, el ponceño lleva 2 bolsos. Uno para ganar y otro para que el contrario pierda. Sin opción. Entonces, nos reímos a carcajadas, pero hay un espíritu. Hay un espíritu antagónico que se llama altivez, orgullo y soberbia. ¿Y cuál es el problema del orgullo? Cuando una persona no acepta la palabra de Dios, la corrección de Dios, no acepta que se le digan los errores. No, la clase de orgullo que provoca autojustificación, que justifica el pecado. Y Dios aborrece esto, porque cuando una persona autojustifica su conducta y su pecado, Dios lo aborrece por esto, porque es un obstáculo para buscarle a Él. Así que el orgullo hay que dejarlo y hay que sustituirlo con humildad. Amén. Cuando la Biblia habla de la puerta de los caballos, no solamente habla de ser humilde y no orgulloso, sino de no confiar en nuestra propia fuerza. Proverbios 3, 5 al 6 dice lo siguiente: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Estoy convencida que aunque parezcamos niños pequeños pidiéndole permiso a Dios para todo y consultándole para todo y buscándole para todo, sí, a veces parecemos niños pequeños para todo. Estoy convencida que el Señor prefiere eso, para que no nos equivoquemos antes de confiar en nuestra propia inteligencia, antes de confiar en nuestra propia fuerza. La puerta de los caballos tiene que ver con no confiar también en nuestro propio valor, en el denuedo, en nuestro propio esfuerzo, en nuestra propia intrepidez, en nuestro propio brío. Vamos a leer Hechos capítulo 4. Quiero leer los versos 8 y 13. 8 y 13 de Hechos 4. Dice la palabra del Señor: Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Lo que está diciendo aquí la Biblia es que Pedro y Juan eran del vulgo. Pedro y Juan eran gente que no estudió.
Pedro y Juan era gente que no fue a la escuela, no fue a la universidad. Pero cuando gente de alta alcurnia los escuchaba, quedaban asombrados y llegaban a una conclusión: esta fuerza no proviene de ellos, esta osadía no proviene de ellos, porque ellos nunca han estudiado, porque ellos nunca se han preparado. Tenemos que llegar a una conclusión: esta gente ha estado con Jesucristo. La dependencia no de ellos, sino de Jesucristo. El caballo en la Biblia, además de significar fuerza, significa guerra. Y todos tenemos que reconocer que en esta vida, Dios santo, hay mucha guerra. Te levantas en la mañana y tú te acostaste en paz. Oraste al Señor, llamaste a todos tus hijos, todo está en orden. Despiertas al amanecer. Suena el teléfono, primera situación a resolver. Vuelve a sonar, segunda situación a resolver. El apóstol Carlos y yo decimos: hoy es día libre. Libre. Nada de libre, porque ahora la oficina es el teléfono. Entonces ahí está el mensaje. Algo pasó, algo hay que resolver. A alguien hay que darle consejo. Algo hay que hacer. La vida es una guerra espiritual. Es por esta razón que la Biblia dice en Efesios 6, 10 al 12 lo siguiente. Esto es un espacio para que la batalla se la dejes al Señor. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces aquí la Biblia dice que todos participamos de algo que se llama guerra espiritual. Y cuando nosotros restauramos la puerta de los caballos, le estamos dando lugar a que el Señor pelee la batalla por nosotros. Claro que también tenemos que poner de nuestra parte para vencer. Zacarías 4:6. Vamos a leer Zacarías 4:6. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. La versión Reina Valera dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces esta puerta es importante. Restaurar esta puerta es importante porque es la puerta de nuestra victoria con Dios y delante de Dios, y avergonzando al enemigo. Si restauramos esta puerta, seremos vencedores y no vamos a estar viviendo en vergüenza, no vamos a estar viviendo en derrota. Es la puerta de los caballos. Así que hablemos un minuto del caballo. Job 39, 19 al 25. ¿Cuáles son las cualidades del caballo? ¿Le has dado al caballo su fuerza? ¿Has cubierto su cuello con largas crines? ¿Eres tú quien lo hace saltar como langosta, con su orgulloso resoplido que infunde terror? Patalea con furia, regocijándose en su fuerza, y se lanza al galope hacia la llanura. Se burla del miedo, a nada le teme, no rehúye hacerle frente a la espada. En torno suyo silban las flechas, brillan las lanzas y las jabalinas. El caballo, las cualidades del caballo. Ahora, ¿de qué nos habla? De fuerza. ¿De qué nos habla? De hermosura delante de Dios. Nos habla del porte, de gallardía en los momentos de lucha. Nos habla de valor y dependencia de Dios.
Esto tiene que ver con creyentes valientes, con gallardía, que no se vuelven atrás, que no tienen miedo, que aunque ven al enemigo armado, no se amedrenta, depende de Dios. Entonces la trompeta suena del cielo y el creyente tiene su oído atento para escuchar ese sonido. Esto habla a la puerta de los caballos, siempre listos para la guerra, siempre listos con el Dios Todopoderoso. Venga conmigo a Hechos 21, versos 8 y 9, porque uno de los discípulos de Jesús se llama Felipe. Y el nombre Felipe significa amante de los caballos. Hechos 21, 8 y 9. Hace unos minutos Richard cantaba: mi casa y yo te adoraremos, mi generación te adorará. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, amante de los caballos, el evangelista, que era uno de los 7 y tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Todas sus hijas profetizaban. Entonces Felipe, amante de los caballos, confiaba en Dios, pero él no solamente confiaba en Dios, toda su familia confiaba en Dios. Él no solamente escuchaba a Dios, toda su familia escuchaba a Dios. Felipe fue un hombre que restauró la puerta de los caballos y lo vemos reflejado en su vida. Mi familia refleja mi vida. Quiero repetirlo: mi familia refleja mi vida. Ayer estuve ministrando en Barceloneta y en San Lorenzo, y al terminar en San Lorenzo se me acercó una mujer. La vi valiente, la vi con gallardía, la vi una mujer que restauró la puerta de los caballos, y con lágrimas en sus ojos me dijo: gracias por enseñarnos hoy que la mujer es una muralla. Estaba en un congreso para mujeres y mencioné que la mujer es una muralla que protege y que defiende a su familia. Y dijo: yo tengo un hijo y mi hijo se me fue a la calle, mi hijo se me fue a la droga. Me dijo: apóstol, usted no me pregunte de dónde yo sacaba la fuerza, no me lo pregunte, pero yo me atreví a ir al punto, y Dios me ayudaba de tal manera que la gente del punto me respetaba y decían: muévanse, por allí viene la mamá de. Y me decía, y yo sacaba a mi hijo del punto, lo sacaba orando, lo sacaba llorando, me iba de rodillas. Me dijo: se lo quité a las tinieblas, se lo quité llorando. Me dijo: la última vez que fui, el dueño del punto quiso hablar conmigo y me dijo, el dueño del punto me dijo: si hubiera más madres como usted, hubiéramos menos jóvenes como yo. Fue su última visita y hoy su hijo está libre, su hijo está bien. Si es aplausos para Cristo, déselo con fuerza. Todo papá y toda mamá aquí presente no se rinda con su hijo, no se rinda con su hija, porque su familia siempre va a reflejar quién es usted. ¿Quién es usted? No se rinda, no se rinda, no se rinda. Felipe fue un hombre que restauró la puerta de los caballos y lo vimos reflejado en su vida. Felipe la restauró frente a su casa. Voy terminando. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús, venía lleno de orgullo de matar creyentes, venía lleno de orgullo de perseguir cristianos. Y la Biblia dice en Hechos 9, 3 al 6 que llegó Cristo y lo tiró del caballo para que aprendiera a depender de las fuerzas divinas. El mensaje, la idea central del mensaje fue: te lanzo de la fuerza, te lanzo de tu altivez,
te lanzo de tu orgullo, te lanzo de tu caballo, te lanzo y te voy a enseñar algo desde el piso, desde la humillación. Te voy a enseñar algo. Aprende a depender de mí. Depende de la fuerza divina. Lo leemos, Hechos 9, 3 al 6. Hechos 9. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Saulo, Saulo. Y ahora Pablo. Saulo, el deseado. Pablo significa el más pequeño. Pablo descubrió ese secreto. Pablo restauró la puerta de los caballos en su vida. Por eso en Filipenses 4:13 Pablo pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Póngase de pies en esta preciosísima obra del Padre. Si le va a aplaudir al Espíritu Santo, apláudale en serio. Al Cristo que nos ama, al Cristo que nos ama, al Cristo que nos ama. Aleluya, al Señor que nos ama. Hoy hemos terminado la puerta de Muladar. Todo lo que es inútil, todo lo que es inservible, todo lo que está bajo la categoría de basura, sale de nuestra vida en el nombre de Jesús. Toda actitud incorrecta, todo pecado, toda rebelión, toda iniquidad sale de nuestra vida. Todo pensamiento incorrecto, toda emoción no aprobada por el Espíritu Santo de Dios, toda relación que no es sana, sale de nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. No todos podrán caminar contigo. No todos podrán caminar junto a ti. Número 2. Hemos hoy hablado de la importancia de reedificar la puerta de las aguas. Lo que Nicodemo no entendió, nosotros hoy lo entendemos. El sumo sacerdote tenía que sumergirse 5 veces en aquel bautisterio, mikvah, purificación, antes de llegar al lugar santísimo, antes de pedir perdón, antes de interceder por el pueblo. Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, y se lo explicó. No es un asunto natural, no es que el bebé vuelva al vientre de su madre, es que hay que nacer del agua y del Espíritu. Hay que abandonar la vieja criatura, hay que vivir a la altura de la nueva criatura. Aleluya. No sé usted, pero lo que el Espíritu Santo nos está hablando es hermoso. Reedificando las 12 puertas espirituales. Y la puerta del caballo, la necesidad de reedificar la puerta del caballo. Así como Saulo de Tarso, al encontrarse con Cristo, fue bajado de aquel caballo y fue humillado, renacido a una comunión con el verdadero, con el santo. Así también nosotros despojémonos de todo orgullo, toda altivez, toda soberbia. Vivamos en humildad, porque el Señor recompensa la humildad. No utilicemos la autojustificación como un mecanismo de defensa. Autojustificación para no hacer lo que el Padre dice que tenemos que hacer. Y asimismo, cuando reedificamos la puerta del caballo, el caballo que va a galope, el caballo que va con fuerza, el caballo que no le teme a las flechas, a las armas de los enemigos, el caballo que va valiente y va con rapidez. Asimismo nosotros como guerreros valientes, con dependencia del Señor, hombres y mujeres a quienes el Señor le desea dar la victoria,
porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y que al final del camino el Señor nos diga, como le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. Espero que este mensaje te haya edificado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Tampoco olvides presionar la campanita para que recibas la notificación con un mensaje de fe semanalmente, especialmente para ti. Te espero.